Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a todos los hermanos de la familia de la fe que nos sigue con la paz del Señor. Qué bueno poder estar una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta pequeña secuencia que estamos haciendo para tener un mejor entendimiento de lo que implica Dios en nuestras vidas. Habíamos comenzado hace un par de semanas indicando que lastimosamente el ser humano, todo ser humano, ya nace con una naturaleza pecaminosa por causa de aquel pecado que eh, lo llaman indebidamente pecado original. No es un pecado original, más bien es un pecado que entró en el ser humano fruto de la desobediencia al plan de Dios. ¿Sí? Y obviamente ese pecado hace que conforme vamos creciendo en edad, ¿sí? Nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de ejercer la voluntad, pues nos inclina hacia lo malo. Y obviamente terminamos haciendo cosas inapropiadas que traen consecuencias malas y por eso nos damos cuenta que hemos ido en contra del orden divino. ¿Sí? Ese pecado nos lleva a la muerte, nos esclaviza primero porque nos presiona de uno u otro modo a mantenernos en esa condición, nos esclaviza, ¿sí? Hasta llevarnos a la muerte y obviamente esa muerte es la eterna separación de Dios, que ya la teníamos aquí, que ya la tenemos aquí, ¿sí? El resultado es evidente en el mundo, hoy más cuando hay guerras que están efectuándose, ejecutándose, guerras bélicas, digamos, porque hay otras guerras tecnológicas que vienen de tiempo atrás. Y digo, ese es el resultado del pecado de la naturaleza, de esa inclinación impropia de, de los seres humanos. Impropia no porque no nos corresponda, sino porque contraría el bienestar, la paz, la armonía, que aparentemente podría ser algo obvio y lógico en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios lo que hizo para tratar de darnos una oportunidad de rescatar aquella creación hecha a su imagen y semejanza que somos usted y yo, los seres humanos, pues entregó a su Hijo Jesucristo, le envió al mundo primero, humillándolo, ¿sí? Para que se haga y se vuelva en una condición de hombre, y él en obediencia cumplió un plan redentor. Ese plan redentor, ¿sí? Es lo que se llama la salvación, o lo que yo había mencionado la semana anterior, ¿sí? El milagro más grande que puede existir para la humanidad, que es el milagro de la salvación. ¿Qué pretende el milagro de la salvación? Pues el milagro de la salvación es una invitación, ¿sí? Es tomarnos de la mano e invitarnos y decir, por favor, pasen a que reorienten sus vidas y vayan nuevamente en el camino y en el proceso que Dios quiso desde siempre para la humanidad. Dios no quiso que el hombre sea desechado de su presencia. Dios no quiso que el hombre muera con estas dos muertes que habíamos mencionado la semana anterior, la una muerte física y la otra muerte espiritual. La muerte física a la cual estamos expuestos todos, los hombres tenemos un principio y un fin, no era así originalmente, y la muerte espiritual es eso de estar lejos de Dios, apartados de Dios. Uno de los grandes problemas de la muerte espiritual es precisamente el no tener la capacidad de recepción, de recibir, de receptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por más que en muchas de las ocasiones analizamos, pensamos para tomar una decisión en tal o cual situación de nuestras vidas, tropezamos, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué me equivoqué? Si analicé lo suficiente, si tenía suficientes argumentos para tomar esa decisión y me equivoqué. Pues porque no fuimos guiados precisamente por Dios. Porque siendo guiados por Dios y conociendo su voluntad y encaminándonos en ella, pues obviamente no vamos a fracasar. Dios no quiere que nadie fracase. De tal manera que, digo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es la salvación que Dios nos da a través de Cristo Jesús y de su sacrificio. ¿Sí? Una salvación gratuita, por gracia somos salvos. Gratuita le queda muy corto para definir gracia. Gracia es mucho más que la gratuidad de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para entrar ya en nuestro nuevo tema, pues lo que sucede es que en medio de, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que lo vimos la semana anterior, que Dios nos dio vida, ¿sí? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora le vamos a ejemplificar de otra manera esto de estar muertos y que Dios nos dio vida. Vamos a ejemplificar, y creo que es muy procedente esta ilustración, de una persona o varias personas que se encuentran en un cuarto totalmente oscuro. Cuando una persona se encuentra en un cuarto totalmente oscuro donde no entra una pizca de luz por ningún lado,
la tendencia obvia es primero a no ver nada, ¿no es cierto? Y por no ver nada, se golpea, tropieza, no sabe el daño que puede causar a otras personas, porque uno posiblemente en las tinieblas mueve las manos y de pronto golpea a alguien, ¿sí? Y da un paso y no se da cuenta que alguien ha estado ahí, quizás sentada en el piso y le pisotea, él mismo está expuesto a caer, en fin, ¿sí? Todo lo que nosotros pudiéramos imaginar que implica estar en un cuarto oscuro. Cuando la salvación, cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, cuando nosotros recibimos gratuitamente esta bendición, ¿sí? La palabra de Dios mismo dice que Jesús es la luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces es como que estando en esos tropiezos, inclusive sin saber lo que uno pudiera pisar, sin saber a lo que uno esté expuesto, de pronto, ¡ping!, se prende la luz, ¿sí? Y cuando se prende la luz, nosotros vemos con claridad todas las cosas, ¿sí? Y nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho, pisoteado, golpeado, en donde hemos caído, lo que podíamos estar aventurándonos a futuro. De pronto no sabíamos si en ese cuarto oscuro había un hueco, un pozo profundo y podíamos caer en ese pozo. Y de pronto se nos prendió la luz. Esa es la salvación, entre otras cosas, para ilustrar de este modo. La salvación que Cristo Jesús nos propone, es decir, el creer con fe en Él, ya vamos a decir qué es lo que debemos creer, el creer con fe en Él nos alumbra el pensamiento, ¿no? Despierta nuestro espíritu dormido o nuestro espíritu muerto que estaba, ¿sí? Somos resucitados y comenzamos a ver las cosas con mucha mayor claridad. Esa claridad nos permite ver dos situaciones. Lo vivido atrás, ¿sí? Que quizás cuando estábamos en el cuarto oscuro, pues, insisto, golpeamos, tropezamos, nos herimos, ofendimos, hicimos tantas cosas, pero como estábamos en un cuarto oscuro no teníamos la claridad de entendimiento para saber si es que eso que hice estuvo bien o estuvo mal, simplemente que es lo que solemos decir, y es muy común hoy en día. Ya está, ya hice, ya pasó, ahora ¿qué quiere que haga? ¿No es cierto? Entonces, la salvación es la luz que viene a nuestras vidas y que nos permite reconocer todos nuestros errores, todas nuestras fallas, nuestras malas decisiones. Y vemos con vergüenza, obviamente, vemos con vergüenza todo nuestro caminar, que antes no lo veíamos, ¿sí? Como un ejemplo propio. Y yo solía decir, porque era una frase muy común en aquel entonces, le estoy hablando de más de 30 años, decía, cuando yo tomo con mi plata y por lo tanto no le hago daño a nadie. ¿Sí? Esa era una frase muy común en mi época. Si es que yo tomo con mi plata y no le hago daño a nadie. ¿Sí? Eso es cuando uno está en tinieblas, tiene ese tipo de razonamiento, entre comillas, que uno dice, bueno, si yo quiero dañar mi cuerpo, yo quiero dañar mi mente, yo quiero volverme ridículo, yo quiero moverme extremadamente desagradable, abominable a los ojos de las personas que ven en mi entorno, si yo quiero desmerecerme como ser humano, entonces yo he decidido meter alcohol o cualquier sustancia que altere mi capacidad de raciocinio, ¿no es cierto? Y no le hago daño a nadie, cuando la primera persona que le hago daño es a mí mismo. ¿Sí? Segundo, sí hago daño a las personas que están en mi entorno, porque no es que mi madre, por ejemplo, cuando yo caí varias veces en ese maldito veneno, ¿sí?, le hacía daño a mi madre, porque mi madre no es que era feliz viéndole a su hijo pues en esas condiciones, ¿sí? A mi familia, ofendía a mi familia y a las personas que estaban cerca a mí, no porque a lo mejor les ofendía de palabra, sino con la sola presencia, el saber que yo mismo me he desmerecido, que en esas circunstancias, en ese momento, no puedo ser bueno para nada, ser útil, más bien me vuelvo una carga, me vuelvo una vergüenza para la familia, ¿sí? Igualmente con mi esposa luego, gracias a Dios, conocí de Cristo Jesús al año y medio de casado, y la luz vino a mi vida. Entonces, el que no reconoce, el que esté en oscuridad, el que esté en tinieblas, dice, yo tomo con mi dinero y no le hago daño a nadie, porque no ve, porque no entiende. Pero cuando se prende la luz, uno dice,
¿Cómo pude haberme hecho daño? ¿Cómo pude haberme desmerecido en mi dignidad de ser humano al ingerir ese tipo de cosas? ¿Cómo me pude haber prestado para hacer la burla y ser abominable ante otras personas? ¿No es cierto? Entonces, eso digo, es lo primero que uno ve, sus errores pasados. Yo le hablo de un vicio, pero nos damos cuenta, por ejemplo, del adulterio, de la grosería, de las malas palabras, de la falta de respeto, de la comodidad extrema que hemos tenido a veces siendo irresponsables. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros las hemos vivido y que no nos dábamos cuenta porque estábamos muertos, porque estábamos ciegos, ¿sí? Pero cuando se nos prende la luz del Evangelio, cuando Cristo Jesús como una luz viene a alumbrar nuestras vidas, nos hace notar aquella situación. ¿Por qué nos hace notar? Para juzgarnos, para señalarnos. No, nos hace notar para que nosotros nos arrepintamos de ese estilo de vida, para reconozcamos ahora sí con una lucidez divina, es decir, aquella que Dios quiere que nosotros tengamos siempre, ¿sí? Nos hace notar para que nosotros digamos, no, eso estuvo mal. ¿Cómo pude yo ofender a mi esposa adulterando cuando yo hice un pacto y un compromiso? ¿Cómo puedo estar dando mal ejemplo a mis hijos? ¿Cómo pude haber sido un corrupto? ¿Cómo pude haberme beneficiado de dineros que no eran míos? ¿Cómo pude haber pisoteado a otras personas? Y comienza a salir en nuestra mente con claridad, ¿sí? Toda la basura de vida, la vana manera de vivir, por llamarlo de la mejor manera y tomando texto bíblico, comienza a salir a flote. Digo, esa vida pasada obviamente termina avergonzándonos. Dios no quiere solo que nos avergoncemos, Dios quiere que esa vergüenza genere un verdadero reconocimiento, decir mi culpa y decir me arrepiento y sobre todo quiero cambiar, quiero enmendar. ¿Sí? Entonces, decía yo que esa luz que viene a nuestras vidas, que la salvación, entre otras cosas, es esto, es una luz que viene a nuestras vidas, nos permite ver la vergüenza de nuestra vida pasada. Y también nos permite ver los obstáculos que hay hacia adelante, pues obviamente. ¿Sí? Si adelante había un pozo en el cual yo podía caer y a lo mejor quedaba sepultado, pues ahora que tengo luz, le evito al pozo, ya no voy. Si acá tenía una pared en la que podía golpearme y quedar inconsciente, pues le evito y voy por el camino de este mundo, que es peligroso, pecaminoso, corrupto, inmoral, todo lo que usted quiera es de este mundo, ¿sí? Pero como ya tengo la luz de Cristo en mi vida, ¿sí? Ya puedo ir sorteando y voy caminando primero sin golpearme ni golpear, sin ofenderme ni ofender, sin agredir a nadie, sin causar perjuicio a nadie y tratando de caminar por el camino en donde puedo pisar firme, primera cosa. Y luego voy caminando en la dirección correcta, ¿sí? Y obviamente esa dirección a mí me lleva pues a salir de este mundo de obstáculos para caminar en un camino que ciertamente no es fácil, pero que me lleva a una paz, a una tranquilidad. Entonces, cuando yo comienzo a caminar así, ¿qué es lo que sucede? Que es una tácita invitación a las personas que me rodean para caminar del mismo modo. ¿Sí? Si es que fui mujeriego, si es que fui borracho, si es que fui ladrón, si es que fui, no sé, estoy tratando de buscar las actitudes que recojan quizás otras minuciosidades o desglosadas que son actitudes totalmente aborrecibles. Cuando la gente mira en medio de la oscuridad, mira la luz que hay en mí, ¿por qué? Por mi manera de andar, por mi manera de caminar, por mi manera de decidir. Entonces esa luz puede causar dos cosas. La una, llama la atención y dice, le está yendo bien, cómo se ha recuperado, se le ve feliz, es una persona segura y hay gente que quiere hacer lo mismo. Esa es la pretensión. Lo que le dijo Pablo al carcelero allá en el libro de los Hechos, capítulo 16. Sí, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué le dice tú y tu casa? Porque si crees en Jesucristo, somos salvos, ¿sí? Y nuestra casa, ¿por qué? Porque son las personas más cercanas que van a ver nuestra condición de vida, nuestro estilo de vida, nuestro cambio, ¿sí? Y la otra cosa que tristemente causa es que cuando a uno le ven que ya no toma que esas decisiones erradas, que ya no vive en esa inmundicia, que ya no es uno más de los arrastrados por la corriente del mundo, hay personas que dicen, ahí queda, yo estoy bien aquí, que tristemente es no digo un porcentaje porque haya hecho una encuesta al respecto, pero tristemente es una mayoría que
que las personas dicen, le está yendo bien porque ahora ha cambiado de religión, o le está yendo bien porque ahora se ha hecho hermanito, como solían decirme a mí. En mi trabajo inclusive había algunas personas irreverentes que decían, el aleluya. No era una ofensa para mí eso, porque ni siquiera saben lo que dicen. No era una ofensa, pero yo sabía el ánimo que les invitaba a que me digan a mí de ese modo. No era precisamente un ánimo de exaltarme a mí o exaltar al Dios que había llegado a mi vida. Era la intención de burlarse, la intención de bullearme, como dicen hoy. Pero a mí me enaltecía. ¿Por qué? Porque ya tenía la luz. Es decir, ese tipo de situaciones ya no me afectaba, ¿no es cierto? Y así tiene que ser cuando la luz se prende en el cuarto oscuro de nuestra vida. Ahí comienza, obviamente, un proceso que la misma Biblia lo llama el proceso de regeneración. ¿Sí? ¿Qué es una regeneración? Regeneración podemos entender en dos sentidos. ¿Sí? Es un volver a ser de nuevo, ¿sí? O un hacer bien de lo que está. ¿Sí? Me explico. Regenerar algo que está totalmente dañado, ¿sí? Puede ser cambiarle ciertas piezas para que vuelva a funcionar como originalmente se quería que funcione, o simplemente desechar todo y volver a hacer uno nuevo. Cualquiera de los dos encaja perfectamente bien en el proceso que nosotros entramos cuando la luz de Cristo, cuando la salvación llega a nuestras vidas. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas personas insensatas, muchas personas estultas, muchas personas, ¿qué le puedo decir? Sin ánimo de ofender, tontitas, ¿sí? Esperan que de pronto una persona comenzó a caminar en los caminos del Señor, es decir, comenzó a leer la Biblia, comenzó a asistir a la iglesia, comenzó a tratar de tener comunión con Dios, es decir, a practicar la cosa más maravillosa que hay en la vida, que es la oración, ¿sí? Y de pronto, ¿sí? Juzgan, los que están en tinieblas, juzgan y dicen, él cometió tal error y está yendo a la iglesia. Claro, es que comenzó, o sea, recién se le prendió la luz. Entonces ahí comienza, digo, el proceso de regeneración. ¿Qué implica este proceso de regeneración? Como ya le había dicho, pues implica primero que efectivamente nos da vergüenza de la vida que hemos mantenido. Pero para tener un mejor entendimiento de este aspecto, vamos a remontarnos a la palabra de Dios en el libro de Tito. Es una pequeña porción, pero una porción muy, muy, muy clara. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, que va a aparecer en pantalla. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, nos aclara perfectamente bien este proceso al que entramos nosotros, que lo he denominado el proceso de regeneración, porque así además lo menciona la palabra. Y dice así, con atención y con reverencia siempre que escuchamos o leemos la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7 dice así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, aquí claramente nos muestra nuestra condición pasada, el favor recibido y obviamente el objetivo futuro en este proceso de regeneración. ¿Por qué tenemos que ser regenerados? Es decir, ¿por qué tenemos que ser cambiados, transformados, moldeados, como lo habíamos dicho la semana anterior, cuando allá en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús? Y yo les decía que es el molde, es de Cristo Jesús. Dios quiere hacernos conforme a ese molde, no quiere hacernos dioses, pero sí quiere que nosotros seamos y caminemos como Cristo caminó aquí en el mundo, ¿sí? De tal manera que ese proceso de regeneración es necesario para nosotros adoptar
¿sí? Aquí en la vida terrenal, ir cambiando, transformando, mejorando, porque Dios quiere perfeccionar la obra que Él comenzó en cada uno de los que hemos recibido gratuitamente el milagro de la salvación. Es decir, por fe hemos aceptado que Jesucristo se puso en nuestro lugar para pagar un precio. Ahora ya no tengo deuda, y como no tengo deuda, entonces voy a caminar livianamente en la dirección correcta. Por, por dar una manera de tener entendimiento, ¿sí? Entonces, nos dice claramente Tito, ¿sí? Primera cosa. Lo primero que nos dice es que nosotros en otro tiempo teníamos ese tipo de actitudes, de vivencias, de experiencias. Era una constante y común en nuestras vidas, ¿sí? En lascivias, en concupiscencias, en todas esas barbaridades que andábamos vergonzosamente antes, ¿sí? En otro tiempo nosotros andábamos así. Es decir, esto quiere decir que nosotros primero reconocemos que éramos pecadores, ¿sí? Hay que reconocer que hemos sido pecadores, porque si alguien dice, yo no soy malo, yo no he matado, no he robado y cuando tomo, tomo con mi plata, no está reconociendo que es un pecador, está reconociendo que es una persona medianamente buena, que es buena gente, ¿sí? O hay personas inclusive que quieren compensar sus malas actitudes con las buenas actitudes que de hecho también las tienen, ¿no? Dice, no, yo sí, cierto es que a veces soy grosero, cierto es que a veces ofendo a mi esposa, a mis hijos, cierto es que a veces les trato mal, pero es solo cuando me sacan de mis casillas, es solo cuando me hacen tener iras. Pero también es cierto que les mantengo, que nada les falta, que siempre les he dado todo y más, y ellos no saben el esfuerzo que yo he hecho para mantenerles económicamente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa la ridiculez de que efectivamente yo creo que puedo compensar mis malas actitudes con mis buenas acciones, ¿sí? O sea, yo soy grosero, les ofendo, o yo adultero, yo le traiciono a mi mujer, pero a ella no le falta nada, ¿sí? A la traicionada, a la humillada, a la despojada de la autoestima, a la que le enterré la autoestima 3 metros bajo tierra, no le falta nada. Claro que le falta autoestima, que tú mismo te encargaste de sepultarlo, que tú mismo te encargaste de humillarla, ¿no es cierto? Pero digo, tratan de compensar. Entonces, esta compensación es muy típico de las religiones. Es muy típico de todas las religiones, ¿sí? El tratar de compensar las malas actitudes. Entonces, primero hay que reconocer que somos pecadores. Segundo, ¿sí? Debemos saber, ¿sí? Y esto es intrínseco de cuando llegamos a los caminos de Dios, al Evangelio, esas actitudes pasadas nos deben generar vergüenza. Obvio, pues que tiene que generarnos vergüenza. Si no, imagínense lo que sería, ¿sí? Como tristemente también he escuchado de personas que dicen ser cristianas, que cuando hablan de su vida pasada, hablan como que si extrañan ese tipo de cosas. Dice, ¿te acuerdas cuando salíamos con los amigos y nos pegábamos los tragos y hacíamos tal o cual barbaridad? O qué sé yo, tanta basura que uno hace en ese tipo de circunstancias. Dice, ¿qué tiempos aquellos? No, como que añoran, como que les gusta, como que les complace. Error, sí. Esa vida pasada debe generarnos vergüenza. Yo a veces tengo que sacar a flote algunas cosas de mi vida pasada para corroborar, para ilustrar de mejor manera y para no ofender a nadie cuando doy una prédica, cuando comparto la palabra de Dios a otras personas. Y les digo, a mí me da vergüenza, esta no es mi mejor carta de presentación. Porque si efectivamente yo soy salvo, si efectivamente Cristo Jesús ha venido a prender la luz en las tinieblas de mi oscuridad, sí, yo debo reconocer que eso me da vergüenza. No solo que soy un pecador, sino que me da vergüenza, porque la vergüenza me va a llevar a que yo sea un pecador arrepentido. Pero también hay cosas maravillosas que dice ahí. Y nos dice en la porción que acabé de leer de Tito capítulo 3, cuando dice, pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por las obras de justicia. Una vez más nos dice que nosotros hemos sido rescatados, es decir, fuimos pecadores, nos da vergüenza y hemos sido ahora rescatados, ¿sí? Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, hemos sido rescatados de esas tinieblas en las que todo el mundo estaba y está.
hemos sido rescatados de esa actitud de vida que nos destruía y destruíamos a otros. Aquí mismo dice esas épocas vergonzosas en las que aborrecíamos a otros, nosotros mismos éramos aborrecibles. Entonces hemos sido rescatados. Pecadores, vergüenza y ahora rescatados. Pero no queda ahí. Por eso le digo, la gracia no es solo el tener el entendimiento de que es un favor y una misericordia gratuita. No, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque dice dos cositas más. La una, que al haber aceptado nosotros el plan de Dios de redención, es decir, de volvernos al estado original, al haber aceptado el plan de Dios que se llama el plan de salvación, o así lo denominamos, mejor dicho, quienes predicamos el Evangelio, no solo que hemos sido alumbrados, no solo que hemos sido invitados a tener una vida de victoria, porque Cristo Jesús vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia, no una vida de derrota en ningún aspecto de nuestra vida. Eso no quiere decir que no tengamos inconvenientes, problemas, dificultades, pero en todas esas situaciones tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, no solo que hemos sido rescatados, no solo que nos ha sido puesto adelante unas promesas de cumplimiento presente, ¿sí? Si Dios me dijo que me ha venido a dar vida y vida en abundancia, pues es aquí. La otra se conoce como vida eterna, que es obviamente mucho más y debe ser mucho más maravillosa que la mente no puede concebir. Somos rescatados, somos sostenidos, somos sustentados, pero seguimos siendo humanos. ¿Cuál es la cosa maravillosa? Que dice que Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, que es Dios, viene a morar en nosotros, que ha sido derramado su Espíritu Santo por causa de Cristo Jesús. ¿Por qué es así? Porque Cristo Jesús advirtió y dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a estar en vosotros el Espíritu, el Consolador, el Guía, el mismo Dios en ustedes, para que caminen en camino de luz, porque tinieblas vamos a tener todo el tiempo. En este mundo que vivimos, no hace falta ejemplificarlo, basta con abrir los ojos, escuchar las noticias o enterarnos de lo que sucede en el entorno. Dice, pero ahí va a estar el Espíritu Santo que es derramado en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo viene a ocupar el lugar prioritario en nuestra vida, que es el que nos va dando entendimiento. Por eso es que es extremadamente asombroso saber cómo decidíamos antes, a pesar de nuestras jactancias de inteligencia, de capacitación, de profesionalismo, de conocimiento académico, de experiencia, jactándonos de supuestamente sabiduría, ¿sí? Y cometíamos unos errores, tomábamos unas decisiones, unas pensadas, otras impensadas, pero decisiones al fin que todas nos traían consecuencias terribles, espantosas y vergonzosas. Y de pronto, ¿sí? Comenzamos a pensar de la manera correcta, que parecería ser muy obvia, pero por obvia que sea, no todo el mundo las toma. No todo el mundo las toma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vea, por decirle, hombres y mujeres solteros de cualquier edad, desde los 12 años que comienzan a despertar, o quizás antes, comienzan a despertar a la vida sentimental, por ejemplo, ¿sí? Hasta 40, 45 años, la edad que se tenga. Si son hombres y mujeres solteros y de pronto comienzan a decidir o deciden guardarse, es decir, no prestar sus cuerpos para fornicación. No es que voy a pasar el gusto, o no es que hoy estoy enamorado, enamorada, estoy ilusionado y por lo tanto voy a llegar a la cama con todo el mundo, no. Y comienzan a decidir, ¿no es cierto? Quizás antes decidieron mal, pero cuando viene la luz y es derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas, uno ya dice, no, eso yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Quizás nunca antes lo hice, gloria a Dios por eso, si es que así fue. Y si antes lo hice, pues hoy voy a corregir, voy a enmendar. No es que me voy a prestar para las inmoralidades que son socialmente aceptadas, pero que de acuerdo a lo que Dios me está guiando, Dios me está diciendo, y muchas de las veces ni siquiera tenemos el respaldo bíblico para las decisiones que tomamos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros comienza a decirnos, así tienes que hacer, esto no es correcto. Comenzamos a sentirnos mal cuando alguna cosa se avisora, ¿sí? Y decimos, no es por ahí, mejor por acá. Cuando algún negocio puede estar medio chueco y no me dicen claramente cómo es el asunto, simplemente me quieren involucrar,
uno se siente redargüido, uno dice, no, las cosas no son así. Y como el Espíritu Santo mora en nosotros, comenzamos a tener una comunión íntima, ¿sí? Una comunión íntima que me invita a mí a preguntarle constantemente, cada vez que tengo mis dudas, cada vez que me siento medio raro, medio incómodo, ¿será de hacer esto? ¿Deberé dar esta asistencia? ¿Puedo ir por ese camino? ¿Está bien esta decisión? Y el Espíritu Santo nos va redarguyendo o nos va impulsando, ¿sí? En tanto en cuanto tengamos un oído sensible y un corazón enseñable para poder ser guiados. Primera gran cosa. Y la otra, ¿sí? Es que nosotros también nos volvemos herederos de Dios y de sus promesas. ¿Qué más podemos pedir, no? Si siendo pecadores nos ha dado vergüenza, hemos sido rescatados, ¿sí? Luego somos guiados y ahora vamos a ser herederos. Pregunto, herederos de Dios junto con Cristo Jesús. Pregunto, ¿hay algo más grande y maravilloso que pueda haber en la vida? ¿En la presente y en la futura? ¿En la vida eterna? Definitivamente no hay absolutamente nada. ¿Cómo le hemos llamado a esta charla que acapara el día de hoy? Y Dios permita, la próxima semana también. A esta charla la vamos a llamar Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos herederos. Permítame terminar contándoles una situación que la estoy viviendo al momento, ¿sí? En estos días. En el mes de diciembre falleció mi padre, de 92 años de edad. Y en vida de mi padre y de mi madre procrearon 7 hijos, ¿sí? Yo soy el sexto de ellos. Hace un par de años, tristemente, falleció una de mis hermanas y quedamos 6 hijos. Pero mi hermana, en su matrimonio, tuvo un hijo, un solo hijo. Él pasó a ser heredero de mi padre, ¿sí? Ya era familia, obviamente, es mi sobrino, es nieto, y además muy querido, como todos, pero él no era heredero de mi padre. Él pasó a ser heredero, adquirió esta condición. Ahora que hemos estado conversando de cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a manejar y tratar de, obviamente, mantener la familia unida como debe ser y que por la misericordia de Dios así estamos, ¿sí? Él participa de todas las reuniones de los herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi hermana, su madre, que era la heredera, falleció. Pues por la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros pasamos a ser herederos juntamente con Él delante de Dios. ¿Herederos de qué? De la vida eterna, ¿sí? No de condenación eterna, sino de la vida eterna, de estar en su presencia, en donde siempre Dios quiso que estemos, en donde nunca quiso que salgamos, pero nuestro pecado nos expulsó de su presencia, porque por cuanto todos hemos pecado, pues destituidos quedamos de la gloria de Dios. Pero ahora por Cristo Jesús podemos ser reinsertados en esa presencia, en donde todas nuestras necesidades están suplidas. ¿Dónde? En la vida eterna, después de esta vida, porque hemos resucitado espiritualmente. Eso no es una bendición. Prefiero no creer en Dios. Si no cree en Dios, la pregunta es, ¿qué hace de su vida terrenal y hacia dónde piensa ir después de esta vida? Ah, no, es que yo no creo que hay una posterior vida. Eso quiere decir que usted piensa que los actos que hacemos en esta vida no van a tener una consecuencia. ¿Es Dios injusto para que nuestras actitudes, nuestras obras, nuestros frutos no sean evaluados para tener una justa retribución? Hay gente que dice, es mucho más fácil no creer en Dios y no me hago problema escuchándole a ese hermanito que nos pone, o si esto haces o si esto no haces. Así es. Yo sé que aparentemente es más fácil no hacerle caso a Dios, pero cuando comienzas a vivir situaciones en las que te das cuenta que necesitas de un Dios, no es bueno ser adoptados como hijos de Dios. ¿Qué implica esto? ¿Cómo poder llegar a ser un hijo de Dios? Estaremos compartiendo, Dios mediante, la próxima semana y saber todo el obrar que tenemos que ir adoptando, que ir sujetándonos como hijos de Dios.
Porque el que obedece a un padre, el que reconoce a un padre y obedece a un padre, es un hijo, ¿sí? El que no quiere tener un padre, como menciono, hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios, yo no le hago caso. Bueno, pues esas personas, obviamente, la Biblia les llama bastardos, ¿sí? Pero la parte más crítica no es cómo les llama la palabra de Dios, sino la vida que tienen hoy y la que tendrán en el futuro. Pero como nosotros hemos tomado la decisión correcta de aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, pagando el precio de nuestro pecado y aceptando gratuitamente tan grande milagro, pues vamos encaminados en la dirección correcta. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y si así lo permite nos veremos la próxima semana.